¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos los que nos están siguiendo en esta emisión número 22 de Luciérnagas. Como ya lo anunciamos hace un rato en el espacio del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, vamos a discutir sobre el cambio climático, sobre sus efectos, sus consecuencias, sobre todo sus orígenes, quiénes lo ocasionan, qué países, dónde se localizan y la reciente declaración hace un tiempo de Donald Trump de que salían del Acuerdo de París. Vamos a discutir todo esto esta noche con dos invitados que presentamos de una vez. Está Luis a la derecha, buenas noches. Buenas noches. Y está Charlie a la izquierda. Charlie, buenas noches. Buenas noches. Vamos a la cortinilla y volvemos. Sigan compartiendo esta transmisión para poder llegar a más y a más compañeros. Recuerden, si están escuchando esto, son la Resistencia y no están solas. Compartan, por favor. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la Resistencia. No estás sola. On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli de la rage. Car impossible, et cette paix t'en voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. Ya estamos de vuelta en esta noche, en esta transmisión de Luciérnagas. Para todas las que nos están viendo, se están incorporando en este momento, vamos a discutir sobre el cambio climático, sus orígenes, sus consecuencias y lo que estamos viviendo en nuestros países, en nuestras ciudades. Para eso tenemos dos invitados que ya presentamos previamente, a Luis y a Charlie, y queremos comenzar con esta noche de Luciérnagas. Ustedes saben, en este momento hay un huracán asolando al Caribe, a punto de entrar a Estados Unidos. Hace poco entró otro huracán a la parte de Estados Unidos y la parte de Los Cabos en México, el huracán Lidia, y que eso, digamos, que contrasta con la idea de que el cambio climático no existe y que sostienen ahora muchos como Donald Trump. Para esto, Charlie, que nos pudieras explicar un poco en qué consiste el cambio climático para quien de nuestra audiencia no sepa ni qué es eso. Sí, pues se dice, es el problema ambiental más grande del mundo, ¿no? La suma de todos los demás. El llamado cambio climático o el calentamiento global pues consiste en que particularmente durante el siglo XX nuestra atmósfera se ha llenado de una cantidad de contaminantes llamados gases de efecto invernadero, que lo que hacen es, digamos, al ensuciar nuestra atmósfera, el aire, la luz del sol entra pero ya no puede salir. Entonces se va acumulando adentro de nuestra atmósfera este calor y pues a lo largo de ya este siglo se ha acumulado de tal manera que ya el cambio que ha generado ya lleva 0.8 grados que se ha cambiado la temperatura promedio del planeta respecto a lo que había venido siendo históricamente. Parece que no es tanto, pero consideremos que la última era glacial tenía, me parece, alrededor de 5 grados de diferencia, así que pues hay una serie de escenarios. Se dice que si llega al menor de los escenarios 2 grados de cambio climático hacia finales del siglo XXI, estaríamos viendo una serie de consecuencias terribles. Pero pues los gases de efecto invernadero tienen varias fuentes. La principal, más conocida, pues son la combustión de los hidrocarburos, particularmente del petróleo y del gas. En otra época fue el carbón, pero también tienen una fuente muy importante de liberación de gases de efecto invernadero por el cambio de uso de suelo. Cuando nosotros estamos tumbando el bosque, por varias vías estamos también contaminando el aire. Los gases que están, el dióxido de carbono o el metano o óxidos de nitrógeno o azufre que están contenidos en el suelo y en la vegetación, se liberan hacia la atmósfera, y no solamente se liberan, sino que siendo ellos un stock donde podría guardarse pues estos gases de efecto invernadero, pues simplemente se pierden y ya no van a poder ser guardados ahí los contaminantes que ya estaban en la atmósfera. Estas imágenes que estamos viendo desastrosas del huracán Irma, del huracán Lidia, que recientemente azotaron, pues contrastan con las opiniones de Donald Trump. Si nos puedes platicar de ellas, Luis, ¿qué pasó en la Cumbre de París? Bueno, pues... ¿Qué es la Cumbre de París primero? Bueno, sí, el Acuerdo de París es un esfuerzo de todos los países del mundo por, primero, reconocer que existe el cambio climático y que el cambio climático amenaza a la vida tal como la conocemos.
no solo a la vida humana, sino a la vida en todos los sentidos. Y por otro lado, establece compromisos mínimos para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y bueno, quisiera nada más leer un par de cositas del Acuerdo de París. En la primera parte de los antecedentes o la introducción del acuerdo, dicen: reconociendo la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles. Y bueno, así inicia este documento con este reconocimiento tácito del problema. Y bueno, en el artículo segundo establece el compromiso de los países para realizar acciones y evitar que se siga incrementando la temperatura ambiente del planeta. Y en el artículo cuarto establecen compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París no es la panacea, digamos, es un primer esfuerzo por establecer compromisos, mecanismos para contrarrestar los efectos del cambio climático. Y bueno, pues la salida abrupta de Donald Trump pues lanza un mensaje pues bastante negativo, porque digamos evade el compromiso, digamos, mínimo. Son compromisos bastante básicos, elementales, para contrarrestar el cambio climático. Y viéndolo en perspectiva, pues tendríamos que entender cuáles son los principales países que emiten gases invernadero. Y en primer lugar se encuentra China con el 29.5% de todos los gases emitidos, y en segundo lugar se encuentra Estados Unidos con el 14.34%. Es decir, el país que en segundo lugar contribuye con más gases invernaderos es el que se sale del Acuerdo de París, y además en un tono burlón, pues diciendo que el cambio climático es inexistente, tan inexistente que dice Donald Trump en un tuit que el concepto del calentamiento global fue creado por y para los chinos con el propósito de que la industria manufacturera estadounidense no sea competitiva. O sea, esto es ridículo, risible. Esto pareciera hasta cómico, tragicómico, este tipo de declaraciones de Donald Trump, y que bueno, que caen más en la postura de una persona sumamente ignorante, que digamos descarta todo la evidencia científica que se ha generado en el mundo, y debemos decir particularmente en Estados Unidos, a través de sus universidades y a través de la propia NASA. Y entrando un poco en el tema cómico, pues con la llegada del huracán Harvey a las costas de Texas, con todo las inundaciones y toda la tragedia humana que hay alrededor de eso, poniéndolo en términos deportivos y futbolísticos, el Club Atlético Huracán 1, Trump 0. Y parece que el Club Atlético Huracán ya viene avanzando sus líneas y está a punto de anotar un segundo tanto a través del huracán Irma, ¿verdad? Trump reconoce en un tuit que colgó el 7 de septiembre que el huracán Irma es incontenible, o que harán lo posible por remediar los daños. Es decir, sí, entiende que el poder de la naturaleza no es controlable por el hombre, no es algo que él pueda controlar, como sus negocios, ¿no? O como sus empleados que él tiene. Entonces aquí lo interesante me parece de esto es que la naturaleza le está dando bofetadas muy rápido a sus declaraciones contra el cambio climático. Sí, en efecto, o sea, esto pareciera como una confrontación Donald Trump contra la madre tierra, Gaia, o la Pachamama, el nombre que ustedes le quieran llamar, o simplemente la madre naturaleza. Y pues la madre naturaleza se está imponiendo sus argumentos,
Y digamos, Donald Trump se vería bastante ridículo amenazando a la madre naturaleza con bombas atómicas o con sobrevolar el huracán con bombarderos B-2 o etcétera, ¿verdad? Eso sería ridículo, o generar una campaña de odio racial en contra de la madre naturaleza. Bueno, pues un personaje como Donald Trump, un personaje bastante ignorante, pues es capaz de esto. Nosotros ya tuvimos en México a nuestro presidente ignorante, ¿cuál de todos? Vicente Fox, por ejemplo, que inauguró la ignorancia. Que inauguró la ignorancia. Pues ahí tenemos ahora a Donald Trump en Estados Unidos, pero con el peligro de que pues tiene un arsenal nuclear y que tiene la posibilidad de activarlo. Me gustaría, cuando preparamos este programa, lo iniciamos con un tuit de Neil deGrasse, que para quien lo pueda ubicar es en la serie que tiene en Netflix, digamos que reeditó Cosmos, la famosa Cosmos con la que crecimos todos. Así entendiendo el mundo, y que él hace una nueva temporada o la trata de actualizar. Neil deGrasse coloca un tweet muy interesante. ¿Lo traes por ahí o lo leemos por acá? Pues no lo Mira, lo leo por acá, lo estamos viendo en pantalla para quien lo pueda ver. Él pone algo que me parece sumamente importante. Es extraño, nadie niega que el 21 de agosto va a haber un eclipse total de sol en Estados Unidos. Como el cambio climático, métodos y herramientas de ciencia lo predicen. Es decir, lo que trata de decir él es: ustedes se atreven a negar que el cambio climático no existe porque daña intereses económicos. Pero esos mismos científicos dicen que va a haber un eclipse el 21 de agosto y nadie lo niega. Todo el mundo lo asume, se compran sus lentes para ver el eclipse, etcétera. Excepto Donald Trump no, lo ve directo. Él está por encima de eso. Él ve directo el eclipse. Pero me parece sumamente importante decir esto, porque él lo que está diciendo es: cuando nuestras recomendaciones no dañan sus intereses económicos, las aceptan, las asumen, las festejan, las difunden. Pero cuando nuestras recomendaciones de la comunidad científica afectan sus intereses, las ignoran, las tachan, las maldicen, inclusive no solo las ignoran, sino que las generan una condición de satanización contra la ciencia, como si fuera la ciencia política, que eso mismo pasa aquí nosotros en Morelia con el tema del ramal Camelina, donde un montón de científicos han dicho, por ahí no, por un montón de razones, dicen, en eso no tienen razón. Pero si ese mismo grupo de científicos dijera, va a haber un eclipse en México, no lo negarían. Me parece sumamente interesante este tuit, porque coloca el punto donde queremos localizar lo que es el presidente Trump. No habla basado en ciencia, sino en temas de interés económico y en defender a una minoría norteamericana que no quiere acatar estas recomendaciones porque afecta sus negocios, a pesar de que saben que están acabando con el planeta. Sí, podemos decir que la avaricia supera la ciencia. Donald Trump prefiere la avaricia, la posibilidad de que las industrias o los billonarios, como ahora se les conoce, el 1% de los super ricos, continúen con sus ganancias, con sus industrias, a pesar de que estas industrias ocasionen cuestiones tan dramáticas como el cambio climático, la generación de gas invernadero y demás cuestiones, ¿verdad? Charlie. Quisiera recordar alguna cita a propósito de esto, ¿no? Que también hemos mencionado en La Loma, en aquella obra famosa de Bertolt Brecht, en el diálogo entre Galileo, dice: la victoria de la razón es la victoria de los que razonan. Claro. Finalmente, ni siquiera hay una polémica dentro de la ciencia. Más del 99% de los científicos afirman que el cambio climático existe. Claro. Y es ridícula las controversias que ha planteado una minoría ínfima. Y finalmente también destaca que incluso el secretario de Estado Rex Tillerson no negaba el cambio climático, siendo él el gerente de una transnacional petrolífera. Pero lo que veo es que hay una disputa ahorita por el sentido del huracán, ¿no? Es un fenómeno natural que veíamos otros estudios de que en el 2000, olvidé el año, pero cuando fue el huracán Katrina, finalmente, que también era una bofetada que demostraba el cambio climático, se aprovechó en aquel entonces para aumentar la policía, para aumentar la masacre de negros con el pretexto de que estaban saqueando. Finalmente la derecha también puede pues profundizar su agenda en este caso, y a nosotros nos toca, a lo mejor incluso, pues no es que negar que está habiendo muertos y eso, pero claro, también unir los puntos de que no solamente hay que discutir pues es una discusión tecnológica acerca de bonos de carbono, sino que hay que discutir finalmente la parte política, ondas,
no, como dicen por ahí, no solamente la energía, hay que discutir el poder. Claro, exacto. Muy bien. Sí, bueno, algo más. Bueno, pues ustedes han escuchado hablar de las eras geológicas en nuestro planeta. Normalmente están marcadas por hechos naturales. Sin embargo, un grupo de científicos, un grupo de 35 especialistas que estuvieron trabajando durante 7 años analizando evidencia científica y demás, pues llegaron al acuerdo de que a partir de mediados del siglo XX nos encontramos en una nueva era geológica llamada Antropoceno. Y este nombre Antropoceno tiene que ver con que las causas de la nueva era geológica se originan en la acción del ser humano, y en concreto de la industria y en concreto del capitalismo. Hubo un debate inicial de cuándo marcar el inicio de esta nueva era geológica, el Antropoceno. Algunos científicos pretendían que esto había ocurrido por allá en el siglo XIX, justo con la revolución industrial, cuando el capitalismo surge de manera más importante. Sin embargo, la huella geológica que deja la revolución industrial del siglo XIX no es suficiente para poder decir que inicia una nueva era geológica. No es hasta exactamente 1945, hay una hasta fecha precisa, fecha precisa para decir que inició esta nueva era geológica, que es justo cuando estallan la primera bomba nuclear, porque a partir de ese momento en adelante, los residuos radioactivos de desperdicios industriales está dejando una marca muy sensible, muy visible en nuestra Tierra. Si dentro de 1000 años científicos, los futuros científicos humanos empiezan a analizar cómo vivíamos, van a encontrar una capa de lodo claramente marcada en la Tierra, donde se va a ver todos estos residuos. Entonces, bueno, podemos decir sin lugar a dudas que el capitalismo es la causa de esta nueva era geológica, y bueno, pues da más argumentos en el sentido de que el cambio climático está siendo provocado por la gran industria, y que los industriales, como ya lo escuchamos muchas veces en voz de Trump, que niega el cambio climático, prefieren salvaguardar sus intereses económicos sin importar que pongan en jaque al planeta entero. Muy bien. Charlie, ahí me gustaría ahondar en las consecuencias del cambio climático. Es decir, ahorita mencionabas el tema de los huracanes que estamos viviendo, ahora es temporada de huracanes, aparte es temporada donde impactan con fuerza en algunos lados, pero desmedida como esto no hemos visto en mucho tiempo. O sea, ¿qué consecuencias tiene para la vida diaria de las personas que nos están viendo, que están compartiendo la transmisión para ellos? Pues prácticamente disloca todos los ecosistemas del mundo. Se preocupan lo mismo los habitantes de alta montaña que los de costa. Se dice que para el año 2090, 2100, en el escenario más blando, si llegamos a solamente 2 grados de aumento en el cambio climático, el mar estaría subiendo 2 metros cuadrados. Yo no sé a qué altura está la península de Yucatán, a qué altura está, digamos, La Habana, Caracas, pero estaríamos hablando de que hacia fines de este siglo estaríamos teniendo un desplazamiento forzado de millones, de cientos de millones de humanos que viven en las costas del mundo. Pero también, por ejemplo, y Bolivia por eso es uno de los países más enfáticos en combatir el cambio climático, ellos dependen para su fuente de agua de los témpanos. Entonces ellos han notado a últimos años, o sea, las últimas 3 décadas, ¿no?, tan solo del neoliberalismo, que se están agotando, de modo que también estaríamos sufriendo sed al mismo tiempo que las inundaciones. Por mencionar una noticia muy sonada de este año, el témpano que se desprendió en el Atlántico Norte, que casualmente tiene casi la misma superficie que el estado de Michoacán. Recuerdo que cuando salió esta noticia del témpano, vi la película ahí de El día después de mañana, que empieza también con una escena parecida. Pues resulta que el doble, la escena de la película habla de un témpano que es ciencia ficción y era hace unos años.
pues el témpano que se Es desprende Morelia. en 2017 es del tamaño de Michoacán. Ajá. O sea, si alguien se lo topa en el mar, ni siquiera va a percibir que es un témpano, lo va a ver como una isla. Un islote, ajá. Ajá, no le va a ver el fin. A nivel de las especies, pues una extinción masiva en cadena que también tiene efectos impredecibles, ¿no? Cuando se acaban los predadores, pues a lo mejor hay superplagas. En fin, la verdad es que incluso las organizaciones de derecha son expertas en hablar de la escena apocalíptica que se viene. En eso sí parece que no hay discusión. En lo que sí hay una fuerte disputa es acerca de esto, ¿no? Si podemos nosotros controlar el cambio climático, si podemos nosotros hacer un capitalismo racional a partir de los acuerdos entre gobiernos, y entonces sí que pues le bajen al crecimiento económico y vayamos hacia un decrecimiento. Pues todo anuncia que no, y me parece que eso es de lo más interesante ahora que Trump está saliéndose del acuerdo, ¿no? Es que eso es lo que yo quiero poner el énfasis, porque ya estamos a punto de finalizar el programa. No solo bastan las medidas remediadoras, es decir, lo que ahora los capitalistas están planteando, los bonos de carbono. Es decir, tú siembra árboles allá en Costa Rica, que acá yo sigo contaminando como loco. O sea, yo no voy a bajar mi producción, pero a ti te compro que siembres 10 hectáreas de árboles, como lo hacen todas las empresas, y yo sigo explotando la naturaleza y ganando mucho dinero. Entonces, pues eso tampoco es una solución. Y muchos países han encontrado ahí dos vías: una, obtención de recursos, y la segunda, pues lavarse la cara de que estamos haciendo cosas contra el cambio climático. ¿Cuál es la verdadera solución en torno a este problema tan fuerte que está poniendo en riesgo la vida, ya no solo de países, de comunidades, sino de la humanidad entera? Bueno, pues simplemente erradicar el capitalismo. O sea, necesitamos desplazar al capitalismo y crear una sociedad mucho más inteligente y al servicio de la mayoría de la humanidad, de los trabajadores y trabajadoras del mundo, que pueden ordenar de una mejor manera todos los recursos y la forma en que estamos desarrollando la sociedad. Esa es la solución. O sea, el cambio climático no es posible erradicarlo o mitigarlo en el contexto del capitalismo. Tenemos que superar el capitalismo para poder lograr efectos realmente palpables. Yo quisiera un poco regresar al tema de lo científico y la amenaza, porque verdaderamente es grave. Tenemos un científico, el profesor Stephen, que en la revista Nature, una revista bastante prestigiosa en ambientes, en temas ambientales y biológicos, y realizaron un trabajo y publican un artículo donde identifican 9 sistemas de soporte vital para la vida en el planeta. De estos, dicen ellos que 2 se encuentran en peligro de fracasar, de romper su ciclo. Uno es el clima y el otro es el ciclo del hidrógeno. Y un tercero se encuentra ya en crisis, que es el ciclo de la biodiversidad. Nos informan que la extinción de especies actualmente está ocurriendo a una velocidad de 100 a 1000 veces más rápido que antes, y aumentará aún más este siglo. Entonces estamos realmente estamos ante una amenaza real de extinción, el riesgo de que el planeta ya no sea sustentable para la vida. Entonces estamos ante esa amenaza. Hoy el capitalismo es el causante de esto, y el capitalismo hoy más que nunca es la amenaza principal para la vida en el planeta. Entonces, pues tenemos que llamar a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los países del mundo a unirnos, a combatir estos excesos y erradicar el capitalismo del planeta, crear una nueva sociedad donde toda mujer, todo hombre tenga todos los derechos y use toda su inteligencia para el beneficio de toda la sociedad. Eso es lo que realmente está en juego. Hay mucho que decir. Estados Unidos, las universidades y los institutos de investigación de Estados Unidos es quienes más han estado suministrando información o evidencia científica que muestran que el cambio climático es real y que el cambio climático es provocado por la actividad industrial, por el capitalismo irracional. No sé si tengamos tiempo de mostrar un par de gráficas. Sí. Una de ellas es la primera, o ambas en realidad son de un sitio web de la NASA.
O sea, no son activistas de medio ambiente subversivos, sino es la NASA la que llevó el hombre a la luna. Y ahí la que estamos viendo ahorita en pantalla nos muestra 4 indicadores. El primero de ellos nos dice que se elevó la temperatura promedio de la Tierra en 1.7 grados Fahrenheit, que se reduce la capa de hielo ártico en 13.3%. También nos habla de que el hielo en tierra, o sea, las que se encuentran en las montañas, etcétera, se está reduciendo en cantidades muy, muy importantes, y tenemos que el nivel del mar se está elevando en 3.4 milímetros por año. Entonces, aquí en esta página, que no es nada subversiva, pueden ustedes encontrar información muy importante. Así es, pueden encontrar información bastante importante que hace evidente los efectos del cambio climático. Y en la siguiente diapositiva, también muy importante, aquí esta gráfica que están viendo ahora mismo muestra la cantidad de dióxido de carbono que ha habido en el planeta desde hace miles de años hasta la actualidad. Hay una raya o una línea horizontal que nos marca el límite que históricamente ha tenido el dióxido de carbono, y al final a la extremo derecha nos marca el año de 1950. A partir del año 1950, por primera vez, el dióxido de carbono supera ese límite, y actualmente estamos hablando de 2017, el dióxido de carbono ha superado por mucho el límite histórico, y pues es un argumento más para mostrar que efectivamente el capitalismo es el causante del cambio climático. Y bueno, pues ya hemos comentado mucho de los efectos adversos que tiene el cambio climático. Y bueno, todavía podemos hablar muchísimo más de esto. Es un tema apasionante que tiene muchas aristas. Normalmente cuando hablan los activistas del medio ambiente, la gente que habla de la necesidad de combatir y mitigar el cambio climático, nuestros detractores normalmente nos dicen: ustedes están en contra del desarrollo, no quieren que la humanidad avance, se oponen a todos los avances tecnológicos. Y para ello saco a colación el caso del estado de California, uno de los estados más avanzados de la Unión Americana, y que los estudiosos dicen que si fuera un país independiente sería la 4ª economía mundial. Nadie cuestionaría que California, es un estado desarrollado, claro, es de lo más desarrollado que hay en el planeta. Pues resulta que California vive una sequía desde hace varias décadas. No hay agua suficiente para digamos, para que sobreviva el estado, tanto en la parte humana de la sociedad como en la parte industrial. Pues resulta que unos científicos de Stanford acaban a través de modelos, de diferentes modelos ambientales, determinar que la causa de la sequía se debe a la actividad industrial. La actividad industrial ha generado tal cantidad de gases invernaderos, ha creado una cortina de alta presión en la atmósfera, que ha desviado las corrientes naturales de aire húmedo que normalmente ocasionaban lluvia en el estado de California, y las ha desviado hacia el norte. Esto ha ocasionado dos cosas que son muy tangibles y que los científicos las tienen muy bien identificadas. Primero, la sequía, una sequía histórica en California, y número 2, nevadas intensas en Canadá. En las últimas décadas, las nevadas en la parte oeste de Canadá se han incrementado a niveles históricos, y esto se debe justamente a que estas corrientes de aire húmedo han cambiado su trayectoria debido a la actividad industrial. Pero no solo eso, California es de los pocos estados que no regulan la explotación de agua potable. Si tú eres dueño de un pozo de agua potable, puedes extraer la cantidad que gustes a placer, y no hay ninguna legislación que te lo impida. Y eso ha llevado al agotamiento de los mantos freáticos. Y entonces pues es la tormenta perfecta. Por un lado,
ya no llueve con la misma intensidad, y por el otro lado hay una extracción excesiva de agua a través de mantos freáticos. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que ciudades como Los Ángeles tienen que trasladar agua desde más de 200 millas de distancia. Tienen ahorita regulaciones muy fuertes para el uso de agua. Ahorita, digamos, la población está restringida para hacer uso de agua, tanto para regar sus jardines, lavar carros, el consumo humano. Y actualmente tienen multas muy fuertes en caso de que te vean ahí desperdiciando agua. Entonces, pero las multas para el ciudadano, no para las empresas. Por supuesto, es para el ciudadano. Para las empresas, como dijo Trump, hay que dejarles darles chance. O sea, una de las promesas de campaña de Trump, y que últimamente las trae, la viene mencionando, es desregular a la industria, es reducir la cantidad de impuestos que paga la industria. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que ahora multan a los ciudadanos por desperdiciar agua, un agua que pues ellos nunca, no son responsables de esta escasez, de esta sequía de agua que vive hoy en día California. Claro. Y bueno, pues esto ocurre en el estado más desarrollado de Estados Unidos más y posiblemente del planeta. De América, por lo menos. De América y posiblemente del planeta. Entonces, no es lo que está en contradicción aquí es el desarrollo en búsqueda de la avaricia, de una ganancia excesiva, contra las necesidades reales de la población por vivir, por tener una vida digna, ¿no? Entonces eso es lo que está en pugna, es lo que está en contradicción, y bueno, pues eso es lo que nos tiene por aquí bastante preocupados, y que debería de preocuparnos a toda la humanidad, y que nos debería de obligar a unirnos para cambiar de fondo la sociedad. Muy bien. Charlie, se nos va el tiempo, tú también te nos vas, entonces necesitamos cerrar ya la emisión 22 de Luciérnaga. Digo, este es el panorama de quiénes son los responsables. Me gustaría ir para cerrar esta emisión, porque muchas de las personas que nos ven o son activistas o están en posibilidad de serlo. ¿Qué están haciendo los movimientos sociales en el mundo y en México para contrarrestar el cambio climático? ¿Qué movimientos hay? Por ejemplo, tú y yo nos conocimos en Cancún, y no nadando, sino en la COP16, sí. cuando trajeron la COP acá a México. Es decir, hay un movimiento internacional también muy, muy fuerte, peleando contra el cambio climático. Sí, decíamos lo que decíamos hace rato, ¿no? Todos estos, es una enfermedad del cambio climático. Sobre los síntomas nadie está discutiendo, son terribles. Desde Emmanuel Macron hasta nosotros estamos de acuerdo en los síntomas. La enfermedad es en lo que discutimos, y entonces en la receta. Ellos dicen París, nosotros decimos Cochabamba. Los acuerdos de Cochabamba, que se presentaron en 2010 allá en Cancún, y que son un consenso de una serie de movimientos sociales de más de 100 países del mundo, presentaban 14 medidas que sí señalaban que aquí es el imperialismo, que aquí es el capitalismo, que hay que decretar los derechos de la madre tierra, que hay que establecer un bono para atender a los desplazados climáticos, que hay que pagarle a lo tercer mundo la deuda ambiental que nos tienen las potencias imperialistas, y que finalmente, si algo tiene de bueno que Trump no ratifique los acuerdos de París, es que queda claro que aquí solamente son las soluciones radicales construidas desde los pueblos los que van a solucionar el cambio climático. Lo decía también la Vía Campesina en Cancún, recuerdo. Aquí los pequeños campesinos son los que enfrían el planeta. Finalmente, y ahí recomendaría mucho una lectura de Naomi Klein, que es un libro de esta periodista gringa que también escribió El estado de shock. Bueno, escribió un libro sobre cambio climático que se llama Esto lo cambia todo, y es que nos plantea un nuevo reto global, pero tan grande, que nosotros, para alcanzar aquella capacidad de gestión de la economía a nivel global, de relocalización de la economía, vamos a necesitar un esfuerzo internacionalista como jamás se ha visto, ¿no? Tenemos que repensar la revolución, y pues en eso andamos, con Cochabamba como nuestro horizonte. A nivel mundial está la Vía Campesina, a nivel nacional pues está ahí diferentes referentes, está la REMA, está la Asamblea de Afectados Ambientales, está intentando construir una articulación con Estados Unidos de movimientos también de afectados ambientales, y aquí a nivel Michoacán
este próximo sábado en la secundaria popular a las 4 de la tarde. Vamos a estarnos juntando unas 6-7 luchas ambientales de Michoacán, que pues para ver si relanzamos la Coordinadora Michoacana de Afectados Ambientales, este espacio que trabajó entre 2012 y 2014 y que pues finalmente se vuelve cada vez más pertinente. Estaremos en eso, ¿no? Morelia, ¿verdad? Morelia, perdón, sí, ciudad de Morelia. Luis, mensaje final brevísimo, porque ya estamos sobre sí, el tiempo. Bueno, quisiera comentar, muchas veces cuando hablamos del cambio climático, todo el mundo piensa en algo lejano, piensa en que los pobres pingüinos se van a morir, que los osos polares se van a morir, que pobres esquimales ya no van a tener hielo donde vivir, etcétera. Pero no piensan. Sin embargo, el cambio climático está muy cerca de nosotros, lo vivimos en todas partes del planeta, en cualquier parte del mundo donde nos encontremos, y la forma más tangible de sentir ese cambio climático es la escasez del agua. Y en 2015, rápido digo que el periódico Washington Post publicó un estudio de la NASA que muestra que los 21 acuíferos más grandes del mundo se están agotando. Eso es un jaque a la vida en el planeta. Ya comentamos acerca de la situación en California. En México las cosas no están por el mismo tenor. En 2013 la jornada publica una nota: el país con estrés hídrico, peligran aguas subterráneas por contaminación. México vive con estrés hídrico, mejorar la calidad de ríos, lagos y acuíferos es un reto para el país. Y bueno, y en Morelia pues estamos en la misma situación. Morelia pertenece a la región hidrográfica Lerma-Santiago-Pacífico, y de acuerdo a Semarnat, un estudio que elaboró en 2012, en esta región se extrae más agua respecto al agua renovable. Existe una sobreexplotación de los recursos hídricos, a la vez que se encuentra en sequía extrema. Bueno, y recientemente el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcaraz, reconoció que se está agotando el agua de los pozos profundos de la ciudad, algo que el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma venía insistiendo, denunciando, y esto en gran medida se debe a la destrucción del área natural protegida de la Loma de Santa María, un área de 80 kilómetros cuadrados que ha sido talada, donde se está construyendo, se está urbanizando, y actualmente pues nos queda aproximadamente la mitad de esa zona que abastece o recarga los mantos freáticos de la ciudad de Morelia. Entonces estamos ante una amenaza real, y hay que recordar que los problemas de sequía en Morelia son históricos. Claro. El acueducto emblemático de la ciudad fue construido debido a una fuerte sequía que se presentó en el siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenemos esa amenaza latente, y pues, como reiterando lo que ya dijo Carlos, necesitamos unirnos, organizarnos, y como ciudadanos exigir un desarrollo sustentable que ponga ante todo la vida de las personas y después los intereses de los grandes empresarios. Bien, por favor comenten en sus ciudades, en sus comunidades, cómo se vive el cambio climático, la escasez de agua, qué movimientos ambientales hay ahí. Ayúdenos a que esto también se vuelva un diálogo colectivo en los comentarios que van dejando. Charlie, un mensaje final. Pues que yo creo que además de todo, Irma es una bofetada a Donald Trump por haber sacado el DACA, así que seguramente también la naturaleza se está solidarizando con la raza migrante. Gracias a todas las que nos siguieron esta noche. Es un tema muy importante que tenemos que tener en el horizonte. No puede haber un cambio de este país, un cambio mundial, a nivel mundial, si no contemplamos el clima, si no contemplamos a la madre tierra. Así es que es una tarea importante sumarse a los movimientos ambientales. Ustedes, si no se han sumado a uno, súmense al que está a la vuelta de la esquina. Seguro están defendiendo un parque, seguro están defendiendo contra una mina, seguro se están defendiendo contra una presa. Ustedes y nosotras tenemos la responsabilidad de luchar contra esta amenaza, ya no tan amenaza, ya está encima, que es el cambio climático, y a hombres como Trump y varios de ellos que lo niegan porque sus intereses económicos así se los ordenan. Nos vemos la próxima emisión de Luciérnagas, próximo jueves 10 de la noche, ahora sí nuevamente en horario normal. Nos vemos acá. Recuerden, si están viendo esto, son la Resistencia y no están solas. Compartan la transmisión, por favor, ayúdenos para hacer más en estas emisiones de los jueves de Luciérnagas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Luciérnagas.
El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab, la vie claque comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien loin en arrière. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un bolide. La rage, car impossible, et cette paix t'en voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues.